Acompáñenme por favor al libro de Juan, los versos 21 al 26. Libro de Juan, capítulo 4, los versos 21 al 26. En esta mañana continuaremos con la serie que iniciamos hace un tiempo, que tiene que ver con cómo vivir juntos en la casa del Padre. Y dentro de esa serie iniciamos hace 2 domingos aproximadamente, si no mal recuerdo, con la postura correcta al momento de adorar. Vamos a leer este pasaje y vamos luego a orar, hermanos. Juan capítulo 4, versos 21 al 26 dice: Jesús le dijo: Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a orar. Señor, como cantábamos en este himno, sé con aquellos que están escuchando tu palabra en esta mañana. En especial sé conmigo, te lo ruego. Necesito de tu ayuda. Guíame, sosténme en este momento. No dependo de ninguna preparación, dependo enteramente de ti, Señor. Mira, tu pueblo ha venido a escuchar tu voz. Despliega tu misericordia sobre nosotros al traernos tu palabra. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Como dije, estamos continuando con la serie de cómo vivir juntos en la casa del Padre. Este es el 5º mensaje de esa serie. A modo de repaso, en el primer mensaje estuvimos viendo que nuestra conducta, la manera en cómo nos comportamos, nuestra conducta es importante en la casa de Dios. Nuestra conducta en la casa del Padre es importante. Vimos en el verso, no tienen que buscarlo, 1 de Timoteo, capítulo 3, en los versos 14 y 15, que Pablo le dice a su siervo Timoteo: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Allí en ese primer mensaje vimos cuál es la gloriosa identidad de la iglesia. Nosotros, los santos reunidos en su nombre, somos la casa de Dios. La casa de Dios. Somos la iglesia del Dios vivo. Y vimos también que nosotros debemos de cumplir con una función. Nosotros hemos sido llamados a ser columna y sostén de la verdad. Proclamar toda la verdad. Somos el sistema estructural que hace que la verdad de Dios se propague en este mundo. La casa de Dios, columna y sostén de la verdad. Esa es la gloriosa identidad de la iglesia. En el segundo mensaje, entonces, vimos cuál es el propósito nuestro como iglesia. Nuestra misión, nuestra función, ser columna y baluarte de la verdad. Nuestro propósito es dar toda la gloria a Dios.
Efesios capítulo 3, verso 21. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es nuestra función, nuestro propósito, nuestro sentido de existencia, dar toda la gloria a Dios. En el tercer mensaje, entonces, vimos que si el propósito de la iglesia es dar gloria a Dios, entonces ella, la iglesia, debe de estar compuesta por verdaderos adoradores. Hombres y mujeres que adoran a Dios en espíritu y según su verdad. Y esto es lo que introdujimos en este pasaje de Juan capítulo 4. En ese cuarto mensaje, entonces vimos que aquella adoración a la cual estamos siendo llamados como iglesia, que ha de traer gloria a Dios, que está compuesta por adoradores que adoran en espíritu y en verdad, entonces vimos que esos adoradores deben tener una postura espiritual al momento de traer esa adoración. Una postura espiritual. Y vimos múltiples pasajes que nos mostraban cuál era esa postura espiritual. Y vimos que esa postura es una de humildad interna. Aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad son hombres y mujeres humildes. Humildes. Tienen un corazón humilde. Ahora, después de haber visto en ese cuarto mensaje el corazón humilde del verdadero adorador, entonces hoy vamos a ver otra de esas posturas correctas al momento de adorar y tiene que ver con la sumisión del verdadero adorador. El corazón sumiso del verdadero adorador. Es un hombre y una mujer humilde, pero también es un hombre y una mujer sumisos. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, versos del 10 al 11. Apocalipsis, último libro de la Biblia, verso número 4. Capítulo número 4, los versos 10 y 11, dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hombres y mujeres delante de la presencia de Dios toman una postura de humildad, se postran delante de Él. Se postran delante de aquel, dice, que está sentado en un trono. Y como muestra de su humildad y su sumisión ante aquel que está sentado en el trono, toman sus coronas y las ponen delante del trono. Ese que está sentado en el trono es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que están sentados en un trono? Los reyes. Los reyes. Para quienes vivimos en un estado democrático, el concepto de un trono nos resulta ajeno y algo extraño. Muchos de nosotros no conocemos lo que es vivir bajo el poder absoluto de una monarquía.
Pero si viviéramos en una sociedad donde hubiera una monarquía gobernante, la idea de un trono tendría un tremendo significado para nosotros. El trono es la sede de poder absoluto y de autoridad incuestionable. El trono no es un gobierno democrático en el que todo el pueblo se reúne para elegir cada 4 años. Nosotros no vamos en noviembre a una escuela o un centro para lanzar nuestro voto para elegir un rey. Nosotros elegimos un presidente, no un rey. Vivimos en una sociedad democrática. Pero aquí no nos está hablando de un presidente o de alguien que pertenece a un gobierno democrático. Aquí nos está hablando de una monarquía. Aquel que se sienta en el trono es un rey. Y si ese rey es justo y amoroso, entonces ejerce su poder para el bien y el progreso y la prosperidad de su pueblo. Ahora, si aquel que se sienta en el trono es un rey déspota y malvado, entonces el pueblo decae y sufre. Ahora, para bien o para mal, un trono es un lugar de autoridad absoluta, no es un gobierno democrático. Hermanos, si esta es una realidad concerniente a nuestro Señor Jesucristo, de la que muy pocos quieren tener en consideración. Muchos quieren ver a Cristo de múltiples maneras. Muchos quieren ver a Cristo como un personaje histórico o como un político fracasado. Como el dador de todas las cosas buenas, como alguien que tenía buenas intenciones. Pero carece mucho aquellos que quieren ver a Cristo como lo que Él realmente es, un rey. Un rey. Lamentablemente en ocasiones aún la iglesia claudica a la cultura irrespetuosa, informal, descuidada y rebelde de nuestros días. Pero ¿cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? ¿Cómo debemos vivir siendo adoradores que adoran en espíritu y en verdad? ¿Y cómo adoran esos adoradores? Siendo de corazón humildes y siendo de corazón sumisos, reconociendo el dominio absoluto del Rey Cristo. Reconociendo el dominio absoluto del Rey Cristo. Cuando leemos en Apocalipsis que estos ancianos se postraron ante el trono y adoraron, vemos esa imagen de humildad y vemos esa imagen de sumisión a la autoridad del rey. Ser verdaderos adoradores implica esto, hermanos, sumisión. Ahora la pregunta sería, ¿qué es la sumisión? La sumisión es el sometimiento de nuestra voluntad a los dictámenes y deseos de otra persona. Aquel que es sumiso para con Dios no busca hacer su propia voluntad, no busca satisfacer sus propios deseos, sino que alegremente se sujeta a la voluntad de Dios como está descrita en su palabra. Eso es ser un adorador sumiso, someterse a la voluntad del Rey Cristo. Josué capítulo 5, vayan allá, Josué capítulo 5, versos 14 y 15. Este pasaje nos da una hermosa descripción donde vemos ambas cosas, sumisión, donde vemos humildad y sumisión.
Josué capítulo 5, versos 14 y 15. Josué ahora está, como vimos la última vez, frente a la presencia del Señor Jesucristo. Josué le hace una pregunta y dice, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y en el versículo 14, Cristo responde, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué humildemente se postró en tierra, le hizo reverencia, un espíritu de humildad, una actitud de humildad. Ahora yo me encuentro enfrente del capitán del ejército del Señor. Ahora yo estoy frente a la presencia de Cristo y tiene esta actitud de humildad. Pero miren que no se queda allí. Tiene un espíritu de sumisión. Ahora él dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Estoy dispuesto ahora a ir y obedecer tu voluntad. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué no se puso a discutir, a traer argumentos, que por qué, que hace lodo, que por qué me tengo que quitar los zapatos. No. Y así lo hizo Josué. Humildad y sumisión. Josué pregunta, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Cuáles son las directrices que el rey trae a su súbdito? ¿Cuál es la voluntad del rey? ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Te pregunto, hermano, que estás aquí en esta mañana, ¿cuántas veces te has hecho esa misma pregunta? ¿Cuántas veces ha venido delante de la palabra de Dios y vienes con ese espíritu y dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice mi Señor? ¿Ves a Cristo como tu rey? ¿O entiendes que la sumisión a Él es opcional? Josué pregunta, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Por qué? Porque la sumisión, para que venga a ser un elemento real en nuestra adoración, necesita una directriz para ser seguida. Necesitamos las órdenes de Dios para que a través de ellas entonces podamos venir a ser sumisos. El hijo o hija de Dios que quiere ser un verdadero adorador de su Padre buscará con afán las directrices de Dios en su palabra. Él está constantemente leyendo las Escrituras y buscando cuáles son las direcciones de Dios para mi vida. La lectura de las Escrituras no es un mero compromiso que hago en las mañanas. Yo estoy con un corazón consciente, con una mente atenta, estoy buscando y escudriñando en las Escrituras qué quiere el Señor de mí. ¿Qué quiere Dios de mí? Una cosa es decir qué quiere el Señor de mí, y otra cosa muy diferente es que el Señor venga y te dé esa directriz y entonces tú reacciones con un corazón sumiso a eso. Son dos cosas muy diferentes. Y hoy día parece que la actitud es simplemente el reconocer el dominio de Dios. Está en nuestros anuncios en el Facebook, Él es el rey de mi vida. Está en nuestras canciones, Él es el rey, Él es el rey. Pero ¿está eso en la vida práctica? ¿Te estás sometiendo prácticamente a los dictámenes del rey? Es muy fácil cantar, Él es el rey, Él es el rey. Pero venir con un corazón sumiso y decir, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Yo voy a someterme a lo que Él dice. Eso es otra cosa, totalmente diferente.
Esa es la piedad práctica. Esa es la piedad práctica. Es ahí donde se separan los niños de los hombres, como dicen. Él viene a ser el rey. Y nosotros estamos buscando en su palabra con un corazón dispuesto las directrices del rey. Y necesitamos de la asistencia de su espíritu para obedecer los dictámenes del rey. Uno de los elementos esenciales de la verdadera adoración es la postura correcta. Una postura de humildad, una postura de sumisión. Ahora, hermanos, muy importante, la sumisión no solo involucra una actitud de obediencia ante las directrices de Dios, pero también una actitud correcta ante la providencia de Dios para nosotros. ¿Qué quiere el Señor de su siervo? Bueno, obedezco a Dios en sus mandatos. Y tengo la actitud correcta para obedecer a Dios en sus mandatos. Y estoy buscando en las Escrituras cuál es la voluntad de Dios para mí, para obedecerla. Eso es sumisión. Pero también es sumisión cuando el Dios en su providencia organiza las cosas para colocarte en una situación que posiblemente no te gusta tanto. Sujeción ante su providencia. La actitud correcta ante lo que nos ocurre, los eventos de nuestra vida, la situación que nos está ocurriendo ahora. Voy a traer dos ejemplos de hombres en las Escrituras, de hombres que tuvieron que tomar una actitud de sumisión ante ciertas circunstancias de su vida. Y el primer ejemplo que quiero que veamos es el ejemplo de David y Betsabé. David y Betsabé. David y Betsabé pecaron gravemente al entrar en una relación de adulterio. Luego de haber descubierto que el adulterio en el cual ambos habían participado trajo como resultado un embarazo, el rey David planeó la muerte de Urías Eteo, quien era el esposo legítimo de Betsabé. La historia nos cuenta que alrededor del paso de un año, el profeta Natán viene ante la presencia del rey David para inquirir sobre sus acciones. Cuando Natán lo confrontó con aquellas famosas palabras, tú eres ese hombre, David fue herido de convicción de pecado y confesó su pecado a Dios. Pero miren lo que ocurre, hermanos. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, del verso 15 al 20. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 20. Vamos a leer desde el verso 13. Dice así: entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa, y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron a un lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso y no comió pan con ellos.
Sucedió que al 7º día el niño murió, y los siervos de David temían informarles que el niño había muerto, pues se decía: he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Hermanos, es impactante la reacción de David cuando supo que el niño había muerto. Dice el pasaje que él se levantó y fue a la casa del Señor y adoró. ¿Qué simboliza esto? Con esto podemos entender que pudiéramos entender que David se dispusiera a adorar a Dios si hubiera ganado una gran victoria en batalla. Pudiéramos entender que David fuera y adorara a Dios si algún gran evento ocurriera en su reino. Pero David ahora entró al templo a adorar a Dios después de que el niño había muerto. ¿Y qué vemos con ese evento, hermanos? Vemos una extrema sumisión ante la situación que estaba ocurriendo. David entró ahora a la presencia de Dios y se postró y se humilló y se sujetó al veredicto del rey. Me imagino a David diciendo: Señor, mi hijo ha muerto. Mi hijo ha muerto. Mi dolor es profundo, mi pena es grande, mi hijo ha muerto, pero ahora reconozco tu autoridad sobre mí. Ahora reconozco tu autoridad como rey sobre mí. Hermanos, es importante entender este ejemplo porque Dios nos va a enseñar a ser sumisos, no solamente a través de sus leyes y sus mandatos, pero nos va a enseñar a ser sumisos a través de su providencia y sus castigos sobre nosotros. ¿Cómo hubieras tú reaccionado? ¿Por qué, Dios, hiciste eso? ¿Por qué hiciste una cosa como esa? ¿Por qué me pasó eso a mí? Quizás yo hubiera dicho: ¿por qué no me quitaste la vida a mí y se la quitaste al niño? Pero David no reacciona así. David se sujeta humildemente a la autoridad de su rey. Hermanos, Dios no espera sumisión solo cuando las cosas salen bien. Dios no solo espera sumisión cuando vemos sus leyes expresas en las Escrituras. Dios espera sumisión total todo el tiempo y bajo cualquier circunstancia. Todo el tiempo y bajo cualquier circunstancia, Dios nos va a enseñar a ser verdaderos adoradores, humildes y sumisos, bajo cualquier medio que Él entienda que debe hacerlo. Miren lo que dice el pastor Albert Martin. Dios no nos va a enseñar a adorar simplemente derramando bendiciones sobre nosotros y luego dándonos la gracia necesaria para reconocer la mano de la que provienen esas bendiciones. Dios enseña a la mayoría de sus hijos a adorar quitando algo muy querido en forma de posesiones personales, en forma de seres queridos, propiedades, ambiciones
o algo que es muy preciado. Y cuando podemos mirar hacia arriba a través de lágrimas amargas y decir desde lo más profundo del corazón, oh Dios, mi Dios, y tomar esa postura de estar postrados ante el trono, nunca levantándonos y nunca reclamando a Dios por lo que ha hecho, inclinándonos y diciendo, eres libre de hacer como desees. Entonces es ahí cuando hemos realmente aprendido a ser verdaderos adoradores. Ahí es que sale y emerge dentro de ti el espíritu de un verdadero adorador. Muy fácil adorar cuando todo te está saliendo bien. Cuando tus planes se te están dando. Cuando Él está derramando sobre ti bendiciones. Pero cuando Él determina que va a secar el agua de tu pozo y te hará caminar por un desierto, Él a veces hace eso, como vimos en esta mañana, para revelar algo de dentro de ti. ¿Eres tú o no un verdadero adorador? David, después de que su hijo había muerto, entró al templo y adoró. ¿Hubieras tú hecho lo mismo? El verdadero adorador es aquel que se somete a la voluntad de Dios en todo tiempo y bajo todas las circunstancias. En todo tiempo y bajo todas las circunstancias. Amigo, hermano, esto es piedad práctica. Eso es piedad práctica. Aquí es donde se separan los niños de los hombres. Muy fácil cantar. Es muy fácil levantar manos, es muy fácil creer que adoramos, cuando lo que nos dice todo el tiempo es que Dios nos va a prosperar, nos va a prosperar, nos va a preparar y vamos a parar de sufrir. Fácil. Pero cuando tienes años y años de un quebranto de salud, cuando estás pasando por situaciones de mucha dificultad, cuando puede que no veas la salida, cuando no entiendes por qué te está pasando lo que te está pasando, ahí es donde los verdaderos adoradores emergen. Vamos a ver otro ejemplo en las Sagradas Escrituras donde encontramos a un hombre que se sujetó a la voluntad de Dios en una situación similar. Vamos al libro de Job, en el capítulo 1. Y aquí tenemos el tremendo testimonio acerca de Job. Un hombre, un siervo del Señor, de que quien Dios mismo reconoció que era un hombre temeroso de Él. Ese hombre temeroso de Él, un hombre piadoso, vino de repente a vivir una de las experiencias más terribles que nunca han sido descritas en las Escrituras. Un día llega la terrible noticia a Job de que en curso de algunas horas él había perdido toda su riqueza y todos sus hijos habían muerto. ¿Y cómo reaccionó Job ante la noticia? Todo tu ganado ha muerto, todos sus edificios se cayeron, toda tu riqueza desapareció, tu cuenta bancaria está vacía. Los ahorritos que tú tenías ahí, el IRS vino, se los llevó todo. Tus hijos han muerto, han sido diagnosticados con una terrible enfermedad incurable. Las cosas importantes para ti ahora ya no existen.
Las cosas por las cuales tanto te has sacrificado, de las cuales has puesto tanto empeño, deseo, amor. Cosas buenas no tienen que ser malas. Tus esfuerzos, tu trabajo, eso es bueno. Tú no estás pecando con que Dios te prospere en tu trabajo. Tus hijos, a quien has dedicado tu vida, a quien has dedicado tu esfuerzo criándolos, a quienes has provisto alimento, techo y cuidado, a quienes amas con un profundo corazón, esas cosas han desaparecido. Ya no están ahí. ¿Cómo reaccionó Job ante esa realidad? El versículo 20 de Job capítulo 1 dice, entonces Job se levantó. Capítulo 1, versículo 20 dice, Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Y dijo estas palabras que hasta hoy, hermanos, hasta hoy resuenan en medio de todo el pueblo de Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En medio de la más terrible de las experiencias, pobre y solo, y la mujer no lo estaba ayudando mucho. Sus hijos habían muerto, su riqueza había desaparecido, y Job emana como un verdadero adorador. Se postró en tierra y adoró y reconoció el dominio de Dios. Él es el que da, Él es el que quita, y en medio de la circunstancia terrible que me está pasando, yo reconozco su reinado, lo bendigo, lo adoro, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Ahí es donde salen los verdaderos adoradores. Cristianos, estos ejemplos nos enseñan una lección fundamental. Y es que nunca podremos adorar en espíritu y en verdad si tenemos alguna controversia sin resolver con Dios. Si no tenemos ese espíritu sumiso, si no estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas, si vamos a estar siempre peleando por lo que Dios ha determinado para mí, aquí, ahora, no podremos ser verdaderos adoradores. Porque los que adoran a Dios en espíritu y en verdad no tienen controversias con Dios. No pelean contra Dios y su providencia, como vimos en esta mañana. Se sujetan a la voluntad de Dios. Si alguna providencia aflictiva le ha tocado, no viene un espíritu insubordinado, no viene un espíritu que cuestiona a Dios, no viene un espíritu de queja, de inconformidad. Si eso está ahí, tienes una controversia con Dios. Y si tienes una controversia con Dios, tú no puedes ser un adorador verdadero. No tienes un corazón sumiso. ¿Cómo estás en esta mañana hoy aquí? ¿Tienes alguna controversia con Dios? Respóndete esa pregunta. ¿Tienes alguna controversia con Dios? Hay algo que no está resuelto. Hay algo de lo que no hablas, de lo que no expresas, que quizás tus hermanos, hermanas o los que te conocen no saben, pero está ahí. Latente, es una queja contra Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Cómo hemos de vivir en la casa del Padre? Siendo verdaderos adoradores. ¿Cómo somos verdaderos adoradores? Adorando en espíritu y en verdad. ¿Cómo podemos adorar en espíritu y en verdad?
siendo humildes, siendo sumisos. Hermanos, esto es cristianismo práctico, verdadera piedad. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de tu vida? La gloria de Dios. Esa debe ser. Sujétate al Señor y a sus designios para ti. Sujétate a Dios y sus designios para ti. Toma la postura correcta. Asume tu lugar. Inclínate ante el trono. Y ruégale al Señor que te convierta y nos convierta en verdaderos adoradores. Vamos a orar. Padre eterno, estas son las clases de cosas que vemos en tu palabra, de las cuales es muy fácil estudiar, pero muy difícil practicar. Y reconocemos que no podemos vivir de esta manera si no es por la asistencia de tu Espíritu, si no es por tu ayuda en nuestras vidas. Oh Padre Celestial, sé con nosotros, que podamos ser verdaderos adoradores de tu nombre. Mira, gracias te damos por haber puesto en las Escrituras estas cosas sobre tu siervo David y Job. Ayúdanos a ser como nuestros hermanos. Vivamos sometidos a tu voluntad. Perdónanos cuando hemos quebrantado tu ley, cuando no nos sometemos a tu ley. Perdónanos cuando estamos quejándonos, estamos criticándote, juzgándote por tu providencia para nuestras vidas. Sé con nosotros en estas cosas, llévanos con bien a nuestros hogares. Te pedimos estas cosas por los méritos de Cristo Jesús. Amén.